hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la nomenclatura radiográfica. Los TSID hasta hace muy poco solo teníamos disponibles textos sobre los procedimientos radiográficos de distintos países de Norteamérica y de Inglaterra, lo que ha generado problemas de nomenclatura al traducirse al español. Ya en el Merrill hace referencia a este tema, advirtiendo de las incoherencias de terminología entre textos de habla inglesa. Además, este problema se agudizó al traducirse a nuestro idioma y no tener textos originales. Ahora que ya tenemos autores y textos originales, las nuevas generaciones de TSID pueden aprovecharse del conocimiento que hemos adquirido resolviendo esta cuestión. Por ello, vamos a ver 3 conceptos que están interrelacionados, que son necesarios de cada procedimiento radiográfico y que no deben confundirse. Son la posición corporal, la posición radiográfica y la proyección radiográfica. Fundamentalmente, el problema más grave que hemos tenido es la confusión entre la posición radiográfica y la proyección radiográfica. Pero ya veréis como después de este vídeo lo vais a tener tan claro que no va a volver a producirse este error. Lo primero es la posición corporal, que es la posición que adopta el paciente respecto al espacio. No tenemos que definir ninguna superficie en contacto con el receptor de imagen, porque es una posición que adopta el paciente en relación a su estado de confort, a sus circunstancias o a la forma más fácil de abordaje para el procedimiento. También puede ser que esté determinada por el propio procedimiento. Por ejemplo, se me ocurre en la radiografía de tórax, en la que la posición corporal es bipedestación, porque es necesaria y conveniente para el procedimiento, pero no se identifica ninguna superficie en contacto, de tal manera que el paciente estaría en bipedestación, pero podría estar apoyando en el receptor de imagen el lado izquierdo, el lado derecho, la parte anterior o la parte posterior. Entonces, la posición corporal define la posición del paciente respecto al espacio, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos concretar un poquito más y necesitamos concretar la posición que tiene la región que vamos a radiografiar. Y eso nos lo da la posición radiográfica, en la que tenemos que definir qué superficie es la que está en contacto con el receptor de imagen. Quedaros con estas palabras, en contacto. Siempre que definamos una posición radiográfica, hay que describir la superficie de la región que vamos a radiografiar que está en contacto con el receptor de imagen. En este caso, ¿cuál es la superficie que está en contacto? La región posterior del cráneo o la región occipital. O sea, el paciente tiene una posición corporal de sedestación, porque es la posición en la que el paciente está cómodo o en la que es más fácil el abordaje para mí, o si este paciente viniese politraumatizado a lo mejor estaría en decúbito supino, pero no me define la región a radiografiar y sí lo hace la posición radiográfica, ¿vale? Además, en este procedimiento, que es un anteroposterior de cráneo, lo que tenemos que decir es que, como es un anteroposterior, que además de la superficie posterior del cráneo en contacto con el receptor de imagen, el plano sagital medio del cráneo o de la cabeza está perpendicular al receptor de imagen y la línea imaginaria órbito-miatal, que es la línea que va desde el reborde externo de la órbita al conducto auditivo externo, también debe ser perpendicular al receptor de imagen. Y ahora vamos a hablar de la proyección, que es la que no debe confundirse con la posición radiográfica. Y es, por definición, la trayectoria que lleva el haz de rayos desde que sale del tubo de rayos X, atraviesa al paciente y se dirige al receptor de imagen. Por lo tanto, tenemos que identificar la superficie de entrada de la región a radiografiar y la superficie de salida. Como está pegando la región posterior, la superficie de entrada es la región anterior y sale por la superficie posterior. No podemos confundirlo con cualquier otra cosa, porque por definición solamente habla de la trayectoria que lleva el haz de rayos cuando atraviesa al paciente, incidiendo por una superficie, emergiendo por la superficie contraria y en dirección al receptor de imagen, ¿vale? Entonces no podemos llamar a la proyección posición porque no definen lo mismo. Entonces, en este caso, la superficie de entrada es la anterior, la superficie de salida es la posterior, por eso es una proyección antero-posterior. Una proyección AP, si lo decimos abreviado, ¿vale? Vamos a ver si habéis entendido. La posición radiográfica define la posición del paciente para realizarse la radiografía, la superficie de la región a radiografiar en contacto con el receptor de imagen o la superficie de entrada del rayo central. Bueno, pues ya lo habéis averiguado, ¿no? La superficie en contacto con el receptor de imagen. La posición radiográfica, estas dos palabras juntas, definen
la superficie que está en contacto con el receptor de imagen. Además, luego necesita otros parámetros. Necesitamos saber cómo está el plano sagital y medio, y necesitamos saber si alguna indicación más para no confundir con otra proyección y que nos lleve a error. Pero no es la posición del paciente para realizarse la radiografía, porque no estaríamos concretando qué posición tiene respecto al receptor de imagen la región que vamos a radiografiar, y tampoco la superficie de entrada del rayo central, porque eso sería la siguiente pregunta. ¿Cuál es la proyección radiográfica? Pues la que define la superficie de entrada del rayo central. ¿Vale? ¿Lo habéis averiguado? Venga, pues buen trabajo, chicos.